Registros, detenciones, escándalos o más escándalos, porque es lo que estamos viviendo en las últimas horas. La corrupción ya no solo rodea al gobierno, sino que ha llegado a lo más alto, a los principales centros de poder político del país, político, pero también económico, como es la SEPI. Parece que las piezas del puzzle, que parecían tan alejadas en un principio, pues empiezan a encajar. Y si a esto le sumamos los casos de abusos que están aflorando, la extrema debilidad parlamentaria, el gobierno amenaza derrumbe. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 12 de diciembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Perdona que sea tan claro, pero es que en las últimas horas han pasado tantas cosas, ha habido tantos detenidos, tantas investigaciones, tantas operaciones, que uno pues ya no puede asegurar ni siquiera que entre que yo estoy diciendo esto y tú lo escuchas, pues no haya estallado otro escándalo más. Se encuentra detenida en los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos por contrataciones públicas con la SEPI. Entonces, vamos a recapitular. Leire Díez, la fontanera del PSOE, una vieja conocida, detenida. Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, detenido. Anchón Alonso, socio de Santos Cerdán, detenido. Y paro aquí porque es verdad que hay más detenidos, pero quiero centrarme primero en este caso. Roberto Benito es subdirector y es el jefe de información de este periódico, del Mundo. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido al Mundo al Día. Hola Javier, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. En esta nueva operación, desplegada por la Audiencia Nacional y por la UCO de la Guardia Civil, además de los detenidos, se han practicado registros, varios registros. Hemos visto agentes de la UCO entrando en la SEPI y no solo en la SEPI. Encima de la mesa tenemos contratos presuntamente amañados, comisiones. ¿Qué es lo que sabemos, Roberto, en este momento? ¿Qué es lo que podemos contar de lo que se está investigando? Bueno, la causa de momento está secreta, o sea que lo que podemos saber de momento es casi exclusivamente que se están realizando registros en numerosas empresas, parece que de carácter público, como es la SEPI u otras. Sabemos las personas que están detenidas, puede ser que no sepamos ni todos los registros ni todas las personas que están detenidas. La causa está secreta y poco más se sabe. Los delitos pues son, parece ser, malversación y tráfico de influencias, por lo tanto estaríamos hablando de delitos cometidos por algún cargo público, es decir, pues Leire Díez, en este caso seguramente habrá tenido un papel de corrompedora. El otro detenido, que es el expresidente de la SEPI, de la Sociedad de Participaciones Industriales, pues habrá sido el corrompido, pero insisto en que la causa está secreta y no conocemos los detalles, así que en ese sentido habrá que esperar, pero bueno, la magnitud parece grande por el número de registros y por el hecho de que hayan detenido a personas que no es algo muy habitual que se detenga gente. Ni fontanera ni cobarde. Ni fontanera ni cobarde. Soy periodista. Esta es Leire Díez. Además, Leire Díez, recordemos, con conocida popularmente como la fontanera del PSOE por ya casi todo el mundo en España, es una figura central en esta investigación. La UCO la sitúa como el nexo entre cargos políticos, empresas beneficiadas y decisiones, digamos, estratégicas. Es decir, como clave para que la trama funcionara. Es verdad que sabíamos que estaba metida de lleno en las cloacas del PSOE, que había intentado interferir en investigaciones judiciales y que había tenido cargos en empresas públicas. Eso lo sabíamos, como también que se ha movido más allá de los márgenes de la legalidad desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno. Junto a ella ha sido detenido Vicente Fernández, un casi desconocido hasta ahora si nos fijamos tan solo en su nombre. Pero es que ha sido presidente de la SEPI, es expresidente de la SEPI, en el gobierno, por cierto, que nació tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. La SEPI, Roberto, esto es muy importante, sobre todo para que entendamos un poco la magnitud de lo que está pasando y de lo que estaban haciendo. La SEPI es el corazón del poder económico del Estado y es un instrumento del gobierno. La SEPI es la sociedad a través de la que el Estado, en este caso el gobierno, participa en determinadas empresas de carácter público o semipúblico. Entonces es quizá el principal organismo del Ministerio de Hacienda para participar en empresas. Por ejemplo, es la empresa, digamos, matriz de Televisión Española, pues es la SEPI, o, por ejemplo, es la empresa que utilizó el gobierno cuando quiso entrar en el accionariado de Telefónica. Es decir, es un instrumento de primer nivel de la acción económica de cualquier gobierno y quizá más en este gobierno, porque este gobierno pues ha sido un gobierno bastante intervencionista en la economía y ha utilizado la SEPI pues en diferentes ocasiones, con lo cual no es un organismo cualquiera y, de hecho, a quien nombras de presidente de la SEPI, el ministro de Hacienda o el vicepresidente de turno que nombra un presidente de la SEPI, se le puede considerar prácticamente su mano derecha en el ejercicio del poder en el gobierno.
Una vez que sabemos esto y que sabemos que Vicente Fernández era su presidente, pues creo que podemos entender un poco mejor la magnitud de todo esto. Vicente Fernández, lo hemos sabido en las últimas horas, ha llegado a acumular un grandísimo patrimonio durante su paso por los cargos públicos, y la investigación lo sitúa como facilitador de contratos amañados y cobro de mordidas vinculadas a empresas de Santos Cerdán, otro viejo conocido de todo esto. Este señor, Vicente Fernández, era un protegido de María Jesús Montero, recordemos, toda una vicepresidenta del gobierno. Y esto, claro, pues le sitúa, además de en ese gran centro de poder que es la SEPI, le sitúa muy cerca de Pedro Sánchez. Es decir, hay un vínculo necesario con el presidente Roberto, por lo menos en cuanto a influencia con su número 2. A ver, me atrevería a decir que es el penúltimo personaje de la sucesión de tramas que vamos conociendo y que poco a poco se van uniendo como en un gigantesco puzzle en el que diferentes piezas sueltas que han ido surgiendo a lo largo de las investigaciones, pues primero Ábalos, luego Koldo, Aldama por otro lado, Cerdán, Leire Díez y ahora aparece este hombre, ¿no? Vicente Fernández. Parece ser que, bueno, como presidente de la SEPI, que fue del primer gobierno de Sánchez, o sea, nada más llegar al poder, pues es obvio que era una persona que gozaba de la máxima confianza, primero de María Jesús Montero, que es la vicepresidenta y ministra de Hacienda, pero es un cargo que de ninguna de las maneras se puede nombrar sin la aquiescencia y el apoyo absoluto del presidente del gobierno. Eso está absolutamente claro. Pero además hay una serie de elementos que conocemos que nos hacen deducir que contaba con la máxima confianza del círculo más cercano al poder en el Palacio de la Moncloa. Él tuvo que dimitir por el caso Aznalcóllar, que fue un caso de corrupción que se instruyó en Andalucía, y esta persona ha sido exonerada, pero durante muchos años fue uno de los casos, junto al de los ERE, que más pendiente tuvo al PSOE andaluz. Y él tuvo que dimitir en 2019 por esto, pero eso no le hizo perder, digamos, el apoyo o la confianza de la vicepresidenta del gobierno, de María Jesús Montero, en él. Y lo estuvo protegiendo durante mucho tiempo, hasta el punto que dejó vacante un puesto tan importante como era la presidencia de la SEPI, en espera de que él fuera exonerado y pudiera volver. También sabemos que gozaba del apoyo del poder porque fue contratado, cuando ya definitivamente tuvo que dejar su puesto en el gobierno, fue contratado nada menos que en Servinavar, esta empresa que está en todos los sitios, una pequeña empresa del País Vasco, pues que primero aparecía recibiendo grandes contratos en Navarra, luego resulta que había tenido en nómina al ex presidente de la SEPI, y luego descubrimos que resulta que era una empresa prácticamente de Santos Cerdán. Piezas sueltas que se van ensamblando y cuyo dibujo general seguimos sin conocer, pero que, desde luego, y respondiendo a tu pregunta, Vicente Fernández parece que era una persona muy cercana al poder y al Palacio de la Moncloa. Entonces, entre los tres, entre Leire, Vicente y Anchón Alonso es el otro detenido, formaban una especie de triángulo que presuntamente pues canalizaba contratos y adjudicaciones. Habla Roberto de piezas del puzzle, me parece una metáfora con la que se entiende bastante bien esto, piezas del puzzle que empiezan a encajar, y es que así es, ¿no? Porque todo va encajando. Anchón es un empresario y socio de Santos Cerdán, mano derecha de Pedro Sánchez, metido hasta el fondo en todas estas cuestiones de la corrupción. La fontanera, Leire Díez, coordinaba adjudicaciones y movía hilos desde la administración pública. Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, facilitaba contratos y cobros irregulares, y Anchón Alonso es quien operaba como una especie de receptor y de gestor externo de la trama. Este es el nexo entre los tres. Nada de esto se puede entender sin las fechas, de hecho son muy importantes las fechas en este caso. Pedro Sánchez, para que nos situemos, llegó al gobierno en 2018 y los presuntos delitos se empezaron a cometer precisamente en ese momento. Algo que, Roberto, ocurre también con la trama de los Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, que digamos que en cuanto tocan poder, pues empiezan a operar. Esta ha sido una de las cosas más llamativas, digamos, de los recientes informes de la Guardia Civil que hemos ido conociendo. De las más llamativas, y esto, el último informe sobre Santos Cerdán que conocimos, quedaba claro que es que los intentos de amañar contratos y los intentos de llevarse comisiones ilegales comenzaron nada más llegar al poder después de la moción de censura en la primavera de 2018. Si uno sigue la línea de acontecimientos, ve cómo entre junio del 18 y abril del 19, estas personas intentaron amañar contratos. Llega un momento, creo recordar, que el informe de la Guardia Civil dice como de forma compulsiva o de forma, digamos, excesivamente intensa, incluso para los cánones habituales de la corrupción.
Se sigue investigando, pero ¿esto por qué puede ser? En abril del 19 se celebraron elecciones y hubo un larguísimo periodo en el que el gobierno entró en funciones, porque después de esas elecciones no se pudo formar gobierno y hubo que repetirlas en noviembre, y luego después de esas elecciones en noviembre ya vino un gobierno de coalición con Podemos y enseguida la pandemia. Es decir, que realmente durante todo el tiempo que pudieron, que fue entre junio del 18 y esas elecciones de abril del 19, se dedicaron a amañar contratos desde el principio. Y eso coincide efectivamente con el tiempo en el que Vicente Fernández estuvo al frente de la SEPI, prácticamente, que es ese mismo periodo. Con lo cual, en ese sentido, sí coincide temporalmente y llama mucho la atención que un gobierno que llegó al poder a través de la primera moción de censura exitosa en España, con un argumento que era una sentencia por corrupción, que lo era, y era muy importante, como fue la sentencia del caso Gürtel, nada más desembarcar en el poder, personas tan importantes como era la mano derecha del presidente, ministro de Transportes y secretario de Organización, José Luis Ábalos, y ahora parece que la mano derecha de la vicepresidenta, Vicente Fernández, los dos estaban implicados en corrupción. Y hay otro elemento, además de las fechas, otro componente que hace todavía más grave este escándalo. Estos escándalos, mejor dicho, es esa relevancia que tienen pues, todos los implicados y su cercanía e influencia, por qué no decirlo, en lo más alto del poder en España. Lo que nunca habíamos visto es que sucesivamente las dos personas que estaban más cerca del presidente del gobierno y que dirigían el Partido Socialista en Ferraz, que eran José Luis Ábalos y Santos Cerdán, uno y otro sucesivamente han terminado ingresando en la cárcel y se enfrentan a altísimas penas de prisión. Es decir, que no es un caso menor, que son casos muy graves, casos en los que se habla de una organización criminal y de amaños de contratos. Claro, hablamos de un nivel muy alto dentro del poder, con lo cual muy grave en el sentido de las personas que estaban implicadas es, y ahora insisto, también resulta que está implicado la mano derecha de la vicepresidenta del gobierno. Es decir, son personas tan importantes y que estaban tan cerca del poder que yo creo que lo relevante es realmente eso. Y hago un pequeño inciso para destacar la detención de esta persona. Digo, en todos los casos que hemos visto, que detengan a alguien por corrupción no es tan habitual. De hecho, Ábalos en su día no fue detenido. Ábalos ha ingresado en prisión ahora, yendo voluntariamente a comparecer ante el juez. Santos Cerdán tampoco fue detenido. Si han detenido a esta persona después de todos los casos que se han producido, es por algo. O sea, a ti te detienen o porque estás ocultando pruebas, o porque te puedes fugar, o por algo más grave. Yo creo que es uno de los elementos importantes que nos quedan por descubrir. ¿Qué estaban haciendo Vicente, Leire y este Anchón Alonso para que los hayan detenido de forma tan fulminante? Déjame que haga memoria porque al principio te he dicho que no son los únicos detenidos. Y es que hay otra trama que también afecta directamente al PSOE y al gobierno. La Policía Nacional ha detenido al presidente y al CEO de Plus Ultra. Plus Ultra es una aerolínea española con accionistas venezolanos que fue rescatada por el gobierno durante la pandemia, durante ese periodo de tiempo. El propio Ábalos, José Luis, ya ha señalado a Zapatero, el expresidente del gobierno, como la persona que estuvo detrás de eso, ¿no? Que estuvo detrás de ese rescate. Es curioso porque en cuanto hay algo turbio y ese algo turbio tiene relación con Venezuela, siempre aparece el mismo nombre. Es para reflexionar. Entonces, se investiga si Plus Ultra utilizó el rescate para blanquear fondos turbios con el papel, también importante aquí en este caso, de la SEPI. Es que, si miramos la foto completa, tenemos, por recordarlo, a los personajes fundacionales del sanchismo implicados directamente en casos de corrupción. Ahí están Ábalos, Koldo y Cerdán. Tenemos esto de Plus Ultra y tenemos la corrupción que ha estado golpeando por todos lados al gobierno, con la Fontanera, con la SEPI, con Anchón, con Servinavari, con todas las detenciones en los últimos días. Tenemos el caso Salazar, no lo olvidemos, y todos los casos de abusos a mujeres que han brotado en las últimas semanas, que esta es otra bandera del sanchismo tocada o caída directamente con todo lo que estamos sabiendo, pero es que las últimas horas han sido especialmente complicadas para el gobierno, un gobierno que va directamente a la desesperada con cesiones a Puigdemont y a Junts, con guiños a los funcionarios, con el techo de gasto tumbado nuevamente en el Parlamento. Con todo eso, Roberto, no sé si tienes una cierta sensación de hundimiento o de derrumbe alrededor del gobierno, de que directamente el gobierno, pues eso, se está derrumbando. Bueno, yo creo que el derrumbe del gobierno es un hecho fáctico. Es decir, es un gobierno que desde que inició esta legislatura hizo una apuesta muy arriesgada por gobernar en minoría dependiendo de los votos de Puigdemont.
Eso ha ido descarrilando hacia una minoría absoluta en el Congreso y por esa parte la debilidad política pues es evidente. A todo eso se ha sumado todo lo que acabas de describir, casos de corrupción con los que en principio en 2023 nadie contaba y que se van reproduciendo. Y al final la debilidad política se ha convertido en mayor todavía porque efectivamente con todo el gobierno todavía conservaba, como suelen tener los partidos de izquierdas, cierta superioridad moral, al menos en determinados temas, que suelen ser los temas sociales. Y dentro de los temas sociales, el tema de la mujer en el Partido Socialista, pues era un tema, digamos, que se daba por hecho, que las mujeres con un gobierno del PSOE pues están más protegidas, están más promocionadas o disfrutan, digamos, de mejores condiciones. Claro, eso, con todos los casos que están saliendo de acoso sexual o por todos los episodios de prostitución que han aparecido en el caso Ábalos, ha debilitado todavía más al gobierno. Entonces, ¿el gobierno está en derrumbe? Hombre, yo creo que eso es un hecho. Hoy, por ejemplo, es la última sesión en el Congreso de este año. Sabéis que ahora en Navidad hay un parón bastante más largo de lo que paramos los ciudadanos normales, porque el parón del Congreso llega hasta febrero, pero hoy en los pasillos del Congreso de lo que se hablaba era de si en lugar de un parón navideño no estamos ante la última sesión, no del año, sino de la legislatura. Es decir, que incluso entre los socios del gobierno la sensación es absoluta de fin de ciclo, de fin de etapa, de fin de Sánchez muy probablemente y de elecciones inminentes, pero es Pedro Sánchez. La convocatoria de elecciones está en su mano y nunca se sabe cuándo lo va a hacer. Así que en ese sentido, máxima incertidumbre todavía. Es Pedro Sánchez y yo creo que ese detalle pues no podemos olvidarlo. Roberto, un placer. Gracias por estar en El Mundo al Día, gracias por ayudarnos a aclarar y a explicar estos casos y, en fin, pues todo este puzzle que vemos que ahora está empezando a encajar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier, y enhorabuena por este fabuloso podcast. Pues este es el podcast diario del Mundo, un podcast que ya sabes que puedes escuchar en elmundo.es todos los días, en las principales plataformas de audio en las que, si quieres, pues nos puedes seguir y también a través de la radio digital. El próximo lunes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.